Aquellos que tienen la mala suerte de padecer fibromialgia o de conocer, bueno, a alguien que la padece, saben que es una enfermedad que para aquellos que la sufren es una verdadera tragedia y que yo creo que merece la pena conocer un poquito más en profundidad de la mano de nuestro doctor de Es la Mañana de Guadalajara, Ramón Bernadó, a quien ya le doy la bienvenida un martes más aquí a hablar de salud, en este caso, como decíamos, de fibromialgia. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Encantado de saludarte, encantado de saludar a nuestros oyentes y espectadores. Y bueno, vamos a hablar efectivamente esta semana de la fibromialgia, que es una enfermedad un poco complicada, ¿no?, de entender muchas veces, José Luis. Bueno, pues vamos a ver, la primera pregunta obviamente es, ¿qué es entonces la fibromialgia? Pues la fibromialgia es una enfermedad que afecta que cursa con dolor. El eje fundamental de la fibromialgia es el dolor. Un dolor que duele el esqueleto, duelen las articulaciones y duelen los músculos. Es un dolor generalizado y que se suele acompañar de fatiga, de problemas de sueño, de trastornos de memoria y trastornos también del estado de ánimo. Es una enfermedad compleja que no solamente afecta al tejido conectivo, al tejido osteoarticular, sino que afecta a otras facetas de la vida, ¿no? Ya, ya. Desde luego que, y sobre todo el tener que padecer esos dolores articulares, el ser consciente de la complejidad de la enfermedad también, evidentemente, afectará seguramente pues a la parte psicológica, ¿no?, del individuo que la padece. Pero bueno, vamos por partes. ¿Cuáles son, en primer lugar, los síntomas de la fibromialgia? Porque ha dicho que afecta al esqueleto y a las articulaciones, pero a muchas otras partes, ¿no? Claro, mira, el síntoma capital de la fibromialgia es el dolor muscular. Al paciente con fibromialgia tú le tocas los músculos, les tocas los hombros, cualquier zona muscular y al paciente le duele. Es un dolor en la fibromialgia molesto, constante, y para considerar que uno tiene fibromialgia, el trastorno ha de durar al menos 3 meses. Es un criterio que se generaliza así, ¿no? Para definir la fibromialgia. Mm. Además del dolor, el dolor que es continuo y que es el dolor de la fibromialgia es fluctuante, o sea, hay momentos del día en que duele más, momentos del día en que duele menos, incluso días con más dolor y días con menos. Y este dolor se asocia siempre a fatiga, a cansancio. El paciente se levanta hecho polvo y muchas veces es muy característico que se levanta con mucho dolor. Mm. Y además el paciente suele tener trastornos del sueño, suele tener a veces apnea del sueño, a veces síndrome de piernas inquietas, y el paciente descansa mal, duerme mal y se levanta cansado. Ya sabes, José Luis, que el sueño se define como uno se levanta por la mañana. ¿Me explico? Porque hay No. personas que dicen, duermo mal, pero ¿cómo te levantas por la mañana? Y dice, no, yo me levanto fenomenal, me como el mundo, van, da igual, aunque te Entonces no despiertes duermes mucho, mal. aunque duermas poco tiempo, si te levantas bien, es que el sueño te ha servido. Eso es lo importante, ¿no? El sueño se mide como uno se levanta, porque hay personas que con dormir 3, 4 horas tienen suficiente. Otras personas, si duermen demasiado, duermen 8, 9 horas, se encuentran peor. Cada persona duerme. Un día hablaremos del sueño, ¿te Sí, parece, José Luis? sí, me parece Entonces, estupendo. el problema de la fibromialgia es que el paciente duerme mal y se levanta cansado, ¿no? Y además suele haber dificultades cognitivas. El paciente vive en lo que llamamos una fibroniebla, ¿no? Es una situación en la que le cuesta al paciente enfocar, mantener la atención, la concentración mental. Y además de estas tres, el dolor, la fatiga y las dificultades cognitivas, muchas veces la fibromialgia se asocia a otros trastornos que forman una especie de constelación, ¿no? Pues, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, a dolores de cabeza, a migrañas, a veces a problemas de vejiga, a veces también de la articulación temporomandibular. Es muy característico que los pacientes con fibromialgia padezcan bruxismo, ansiedad, depresión, también fatiga crónica. Ya ves que los síntomas de la fibromialgia son muy Ya diversos veo, ya. y muy incapacitantes, ¿eh? Muy incapacitantes. Ujú. Desde luego, ya veo. Oye, ¿por qué se produce la fibromialgia? ¿Esto es algo espontáneo? ¿Tiene algún factor
genético o es a raíz de algún traumatismo? ¿Qué es lo que provoca esta enfermedad? Sí, está muy bien que me lo preguntes, José Luis, porque la causa esencial de la fibromialgia no se conoce, no sabemos exactamente por qué. Desde luego, parece ser que puede haber una base genética, en eso se está investigando mucho, porque sí que puede ser que haya alteraciones genéticas que predispongan a la fibromialgia, alteraciones en los genes. También puede ser secundario a infecciones. No es raro que después de un proceso infeccioso grave aparezca o no muy grave, puede aparecer fibromialgia y a veces también la fibromialgia la desencadena un suceso físico, como por ejemplo un accidente de coche Ujú. o un estrés psicológico prolongado. No es raro que pacientes que padecen, por ejemplo, acoso laboral, después padezcan fibromialgia. Ujú. Entonces, ya no está muy claro, las causas son diferentes, pero a veces sí que se puede identificar un hecho o una sucesión de hechos que precipitan la fibromialgia. Por ejemplo, un accidente de tráfico, lo que hablábamos, ¿vale? A veces una enfermedad, ¿verdad? Entonces, hay una serie de factores de riesgo, ¿no? ¿Quién tiene más riesgo de tener fibromialgia? Desde luego, las mujeres padecen más frecuentemente fibromialgia que los hombres. Ujú. El tener antecedentes familiares también es un factor de riesgo, lógicamente. Y en tener otros trastornos, porque las personas a veces con artritis reumatoide, con lupus, por ejemplo, es muy frecuente que puedan padecer también fibromialgia. El tener una enfermedad reumatológica no exime de tener otra más. Ya, A ya. veces incluso lo favorece, José Luis. Ya, 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 ya. Oye, ¿y cómo se diagnostica y cuál sería el tratamiento entonces para la fibromialgia? Mira, el diagnóstico de la fibromialgia es un diagnóstico puramente clínico. Ujú. ¿Con eso qué quiero decir? Que se basa en la anamnesis. La anamnesis es lo que nos cuenta el paciente y en la exploración física, que es lo que nosotros detectamos. ¿Por qué? Porque las pruebas de laboratorio son negativas, son normales y es característico en la fibromialgia que el paciente con fibromialgia pues no tenga ni alteraciones del hemograma, ni alteraciones de la velocidad, ni tenga los anticuerpos antinucleares positivos, ni el factor reumatoide, lo tenga todo bien. El paciente con fibromialgia tiene unos análisis normales Ujú. y entonces solo lo podemos No. detectar. No hay pruebas, no hay radiografías, no hay escáneres, no hay resonancias que nos permitan detectar la fibromialgia. Lo detectamos por lo que nos cuenta el paciente y por la exploración. Eh, Antes se hablaba de 18 puntos específicos del cuerpo que al presionarlos, si se tenía dolor, pues era característico de la fibromialgia. Esto ha quedado un poco atrás y Ujú. ahora se habla de personas con dolor generalizado y es Ya. verdad que los pacientes con fibromialgia les tocas prácticamente en cualquier grupo muscular y les duele en casi todos los sitios. Ujú. Les duele, por ejemplo, muy característico, les duela el hombro, el brazo, la mandíbula o la cadera, el glúteo, la pierna o incluso la zona de la espalda, el pecho, el abdomen. El diagnóstico es clínico. Un paciente que viene a la consulta, que me cuenta que lleva meses con dolor muscular, que se levanta cansada por la mañana, que duerme mal, está todo el día cansado, que además la cabeza la tiene espesa, que no piensa con una claridad como antes, pues es un paciente candidato al diagnóstico de fibromialgia. Ajá. ¿Y el tratamiento entonces cuál sería? No sé si es una enfermedad que se conozca cura, o son solo Claro, tratamientos paliativos. el problema de la fibromialgia, José Luis, es que no tiene un tratamiento específico, Oh. no tiene un tratamiento específico. Los analgésicos se utilizan, a veces ayudan a mejorar al paciente, a veces analgésicos sencillos como el paracetamol, pero a veces hay que recurrir incluso a opiáceos, a fármacos potentes para tratar el dolor, porque el paciente tiene dolor muy intenso, un dolor que es invalidante, ¿no? O Ujú. sea que entonces el tratamiento es sintomático. Se utilizan también los antidepresivos por su acción antidepresiva, pero también porque los antidepresivos tienen una acción para el dolor, ¿no? Son efectivos
Ujú, para el tratamiento del dolor. El dolor crónico se utilizan tradicionalmente antidepresivos, ujú. sobre todo un antidepresivo que es la duloxetina. Hay pacientes que toman durante mucho tiempo este fármaco, a veces es necesario volver a retomar el tratamiento, cambiar a otros, la mitriptilina también se utiliza, y a veces se utilizan fármacos que son anticonvulsivantes, que son fármacos que se utilizan para otras enfermedades como la epilepsia, por ejemplo la gabapentina o la pregabalina, eh, alimentos, pero medicamentos, todos ellos se pueden utilizar en otras enfermedades y no son específicos para el tratamiento de la fibromialgia, pero pueden ayudar, ¿vale? Ya. Luego, por supuesto, ayuda al paciente fibromiálgico la fisioterapia, Ujú. ¿verdad? Que es un tratamiento, diríamos, que se debe de hacer a lo mejor de forma intermitente para intentar mejorar, a veces también la terapia ocupacional y el asesoramiento psicológico. Está claro que el paciente con fibromialgia, la actividad física le mejora, el reposo le empeora, pero a veces el paciente está tan hecho polvo que es muy difícil que haga Claro, actividad física. A veces tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para sí. vencer esa situación dolor intenso que le impide la movilidad y la actividad física, ¿no? Ujú. Una enfermedad difícil, José Luis. Es difícil e incomprendida, si no me equivoco. Por qué se denomina enfermedad incomprendida? Pues mira, José Luis, es una enfermedad curiosa porque, mira, al principio cuando se empezó a diagnosticar hace como 30 años, la fibromialgia no es una enfermedad que yo estudiara cuando estudié la carrera. Yo hace 40 años que estoy ejerciendo la medicina, yo terminé en el año 81 la carrera y a los pocos días de terminar ya empecé a trabajar en medicina rural y yo en la carrera no estudié la fibromialgia, es una enfermedad que ha aparecido, que se ha descubierto, que se ha descrito después, ¿no? Cuando al principio salió la fibromialgia es una enfermedad que diagnosticaban los reumatólogos y que mandaban a los psiquiatras para ser Ah, tratada. sí. Era una enfermedad que nadie quería tratar. Y ahora nos pasa lo mismo, es una enfermedad que como no tiene un tratamiento específico, como es una enfermedad crónica, son pacientes muchas veces que refieren síntomas muy diversos, es una enfermedad que no gusta a nadie, que no gusta ni a los médicos generales, no gusta ni a los reumatólogos, ni a los psiquiatras, no gusta a nadie, porque cualquier otra enfermedad, pues tiene un diagnóstico con pruebas diríamos, de imagen o pruebas analíticas. Esta no tiene ese tipo de diagnóstico y encima no tiene un tratamiento específico Claro, agradecido. No es un claro. paciente que te venga a la consulta, pongas un tratamiento y vaya a mejorar Ujú. espectacularmente. Entonces, es una enfermedad que no gusta a los médicos. Hay incluso médicos, yo he mantenido discusiones intensas con profesionales que negaban la existencia de la fibromialgia, ¿verdad? Y es Ujú. que, claro, la fibromialgia parte de un principio del dolor, y el dolor es una cosa absolutamente subjetiva. El Claro, dolor no se puede medir. Tú ves a un paciente que te dice que le duele algo y te lo tienes que creer, porque no hay manera de atestiguarlo. claro. Pero, claro, pero el principio del dolor es que el paciente percibe el dolor y el médico tiene que comprenderlo, porque si no comprendemos el dolor del paciente, porque no tiene nada objetivable que le podamos ver, pues estamos perdidos. Claro, el dolor es personal, es intransferible, es inmedible, ¿no? Y Ujú. cada uno, pues como otras muchas cosas, porque por ejemplo el malestar, la sensación de mareo, el cansancio o incluso el picor. Tú te pica algo y es una cosa que tampoco podemos medir. Esos son los síntomas. Sí. Los síntomas son los que el paciente te refiere y no puedes medir. Cuando un paciente te dice tengo congestión nasal, tú no puedes atestiguarlo. Yo no sé por qué cuando un paciente viene a la consulta y nos dice que tiene congestión nasal o que le pica la axila, vas y te lo crees. Y en cambio, cuando un paciente dice que le duele todo el cuerpo, vas y no te lo crees. ¿Me explico? Ya, Entonces, ya, ya. la fibromialgia es una enfermedad incomprendida, porque el paciente con fibromialgia es un paciente que molesta al médico, que no va a encontrar solución en él, Qué, qué ¿no? mal, ¿no? Entonces,
Qué desazón más grande tiene que sentir el paciente que se siente incomprendido cuando va al médico. Claro, ¿Sí? pues una cosa horrorosa. Por eso mi solidaridad de verdad a todos los pacientes con fibromialgia que encuentran incomprensión en los médicos y a veces en sus familiares, Sí, amigos, en el trabajo, que no comprenden, ¿verdad? Porque esto es como todo. Cuando uno va con un brazo escayolado, todo el mundo lo compadece, ¿no? Cuando está sí, utilizando muletas, pero si uno va por la vida sin nada especial, pues parece que no tenga sí, sí, ese no, lastre, ¿no? Del o dolor. diciendo, o sea, siendo el único garante de su propio dolor, ¿no? Que Claro, no hay ninguna herida visible, pero él sabe que le duele, que, no, que es insoportable y cómo claro. hacérselo comprender a los demás para que hasta ese punto empatizaran. En fin, vamos a ir Pues así de terminando. triste. Fíjate, ahora incluso ya los reumatólogos hablan de que la fibromialgia la deben de tratar en las unidades del dolor. Ya ahora los reumatólogos que se habían quedado con esta enfermedad ya incluso ya se la quieren quitar también y se la quieren enviar a las unidades del dolor. Porque efectivamente el mecanismo íntimo en la fibromialgia es que el paciente con fibromialgia tiene una alteración de la sensibilidad dolorosa y entonces percibe el dolor con mucha más O sea, intensidad como que si una persona fuera que no tiene esta enfermedad. como si tuviera el umbral del dolor mucho más bajo que de lo normal y Claro, es por eso por lo que le duele tanto sin aparentemente tener nada. claro, José Luis, incluso sensaciones que para otra persona no serían dolorosas, para una persona con fibromialgia lo son. Por eso yo hago un llamamiento, ¿no? Un llamamiento a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, de que eh, empaticen con las personas con fibromialgia. Porque una persona con fibromialgia que posiblemente va a padecer toda su vida un dolor crónico, incluso invalidante, pues lo que necesita de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo es comprensión, porque a lo mejor no podemos curarla, no podemos aliviar mucho su dolor, pero sí podemos consolarla. Y una persona con fibromialgia que se encuentra consolada, apoyada por los suyos, pues está mejor, claramente mejor, José Desde Luis. luego que sí. ¿Algún consejo entonces para estas personas con fibromialgia para encontrarse un poquito mejor? Pues Ya mira, que yo a los pacientes con fibromialgia les diría que se armen de paciencia, ¿no? Que muchas veces los pacientes de fibromialgia están tan desesperados que recurren a terapias alternativas, yo qué sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? La acupuntura, sí, etcétera, ¿no? Cosas que no son muy científicas. Yo a los pacientes con fibromialgia que hacen acupuntura y que dicen que mejoran, les digo que la sigan haciendo. Si mejoran con eso, pues no pasa nada, vayan a un sitio con las mínimas garantías higiénicas y que lo hagan. Si mejoran también con fisioterapia, con fisioterapeutas o con incluso osteopatía, eh, homeopatía incluso, ¿verdad? Que si mejoran con esto, bueno, pues que lo sigan haciendo. No son terapias reconocidas, pero si ellos encuentran cierto beneficio, pues lo sigan. Y desde luego lo que les diría al paciente con fibromialgia es que busquen comprensión y la comprensión y el apoyo de los suyos, yo creo que les puede ayudar. A veces explicar tu enfermedad, explicar que el dolor es tuyo y que nadie lo va a poder medir, pues también puede ayudar. Y desde luego, en la mano está de todos nosotros intentar apoyar a los pacientes con ujú. fibromialgia, porque bastante sufrimiento tienen, para añadir a ese sufrimiento la incomprensión social y también de los médicos. Y desde luego, denostar totalmente a mis compañeros, pongo compañeros entre comillas, que niegan la existencia de la fibromialgia. Para ellos la querría yo, ¿verdad? En fin, para nadie los males y desde luego sobre todo que seamos muy conscientes de esto que acabas de decir, que hay personas que sufren muchísimo dolor físico y en el cual nos es comprensible a los demás. Dice, pero si no te pasa nada, si no te ha dado ningún golpe, si no estás mal, ¿cómo vas a tener dolor? Pues sí, tiene dolor, que seamos conscientes de ello y que le sepamos dar a estas personas pues el apoyo que requieren, que necesitan pues para hacer más llevadera esta enfermedad tan compleja
y tampoco conocida como es la fibromialgia. Ramón, muchísimas gracias por habernosla presentado, por habernoslo traído y por habernos enseñado un poquito más a cómo tratar con las personas con fibromialgia y cuáles son sus necesidades. Hablamos mañana de cine y ya el próximo martes otra vez de salud, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Luis. Un abrazo a todos.